Pero en el año 165, el mundo romano se vio asolado por algo que no tenía nada que ver con las creencias y actitudes de su pueblo. Una plaga. Esa plaga, tal vez la viruela, se propagó por todo el imperio. Mató a millones de personas. Pudo ser la peor epidemia de la antigüedad. Hoy algunos grupos cristianos afirman que la reciente crisis económica ha empujado a la gente hacia la religión. Si es cierto, a lo mejor un suceso cataclísmico como la plaga que puso patas arriba el tejido social del imperio pudo tener los mismos resultados en aquella época. Algunos eruditos argumentan que el cristianismo, con sus promesas de curación, se hizo cada vez más popular durante los años de la plaga. La gente necesitaba una red de servicios sociales y parece que las primeras comunidades cristianas eran muy eficaces a la hora de prestar asistencia social. Pudo tratarse de pobres que daban a otros pobres en momentos de necesidad, pero parece que los cristianos lo hacían muy bien. Así que durante los años de la plaga parece que el cristianismo se extendió y creció. Empezó a haber cristianos en puestos en los que se fijaba la élite. Empezó a haber ciudadanos romanos que se hacían cristianos. El cristianismo empezó a tomarse en serio y de un modo distinto. Cualquiera, fuera cual fuera su raza, clase social o estatus, podía ser cristiano. Y cuando aumentó su cantidad, comenzó a ser un grupo más visible. Había cristianos y no cristianos. Se exacerbaron las diferencias culturales entre ambos. Y con el tiempo los otros se convirtieron en presa fácil. Me han dicho que en la ciudad francesa de Lyon hay pruebas de lo que ocurrió. Hacia finales del siglo II, una muchedumbre romana lanzó un violento ataque contra la comunidad cristiana de Lyon, en el sur de Francia. La muchedumbre convenció a las autoridades romanas de que detuvieran a cientos de cristianos y lo que siguió fue una de las persecuciones más sangrientas del siglo. En esta cripta de la Basílica de San Martín de la ciudad están escritos los nombres de los martirizados. La localización del monumento no deja dudas al visitante de que estas personas murieron por su fe. ¿Pero fue así? Quiero saber si fue eso lo que pasó realmente o no es más que una interpretación de historias cristianas posteriores. Los cristianos de Lyon eran lo que ahora llamaríamos emigrantes. Eran gente de fuera, así que había cierta tensión entre los residentes y los recién llegados. Hoy en día algunos eruditos creen que esos inmigrantes fueron atacados tanto por motivos étnicos y económicos como religiosos. Pero independientemente de que esos otros factores jugasen un papel o no, el vínculo común entre los que sufrieron y murieron es que eran cristianos. Y en respuesta,
los cristianos recurrieron a sus líderes comunitarios, al clero. El hombre encargado de Lyon era un obispo llamado Ireneo. Esto es lo que queda de la tumba de Ireneo. Hace unos 1800 años era un líder prominente de la pequeña comunidad cristiana de Lyon. Su pueblo buscaba respuestas a por qué había sufrido semejante masacre. Él quiso presentar la unidad de la Iglesia ante los mártires para explicar que sus muertes tenían un sentido. Dio un giro positivo al sufrimiento. Le proporcionó un sentido, un fin. Quiso conectarse con grupos de todo el mundo. Fue como en la independencia de Estados Unidos, cuando un grupo de revolucionarios dijo: si no nos mantenemos unidos, nos ahorcarán por separado. Y parece que Ireneo se propuso ofrecer a su comunidad algo que la uniera y le asegurase que formaba parte de algo superior. Y lo hizo simplemente con lápiz y papel. Al principio no había escritos cristianos, solo tradición oral. Al final la tradición oral se escribió, pero no de un modo parecido a la Biblia moderna. Parece que existía una colección de escritos mucho mayor. Sabemos que muchos de los evangelios no sobrevivieron físicamente. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son una selección pequeña y cuidadosamente escogida de lo que los líderes cristianos querían que supieran los fieles. Las historias y enseñanzas de Jesús y los que le siguieron fueron escritas de muchos modos y por muchas personas. El Evangelio de Tomás. La carta a los Gálatas. El Evangelio de Felipe. Los Gálatas 2. El Evangelio de Judas. El pastor de Hermas, de la que la mayoría de los cristianos ni ha oído hablar. El Evangelio de la verdad. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de los egipcios. La epístola de Berbe. Clemente, Ignacio, Policarpo. Creo que ya nos hacemos una idea. En el siglo II no existía la Biblia en el sentido en que la entendemos hoy. De hecho, la primera copia completa que ha sobrevivido es de 2 siglos después. Pero entonces fue cuando surgió el concepto de ese libro. Ireneo se dio cuenta de que había muchos textos, pero algunos eran más importantes. Tenían que ser especiales. Y diseñó el núcleo de las escrituras de los cristianos que darían forma al cristianismo para los creyentes de todas partes. Así vivieran donde vivieran y fueran de donde fueran, pertenecían a un grupo que vivía según ciertas reglas. Por supuesto, me imagino lo que ocurrió luego. Cuando se refinó la lista de textos aprobados, comenzaron a formar lo que se convertiría en el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero en la época de Ireneo no sabían el gran éxito que tendría. Lo que esperaban era que esa pequeña recopilación dotase a la nueva y frágil comunidad con un sentido de identidad común.